el día de hoy leer unos versículos que están en Hechos capítulo 4. Vamos a leer por el momento del 1 al 22. Hechos 4, del 1 al 22. Dice así la escritura: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, podemos leer que Jesús en su ministerio terrenal habló de la iglesia en tiempo futuro, cuando él estuvo aquí, ¿verdad?, ministrando, porque todavía en ese momento no existía la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, hablando con Pedro, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vemos que el verbo, ¿verdad?, edificaré, pues está hablando hacia un evento, hacia el futuro, ¿verdad? O sea, la iglesia pues está fundamentada en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y hasta que el Señor Jesucristo murió y resucitó, pues pudo la iglesia dar comienzo, ¿verdad? Entonces vemos también que la iglesia recién se formó en Pentecostés, como leemos,
o como podemos leer, ¿verdad? En el capítulo 2 de Hechos, en donde los creyentes, dice la Escritura, que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibieron el Espíritu Santo y entonces se manifestó pues de una manera milagrosa. Bueno, la iglesia se acababa de formar y para identificarla, a esa iglesia le hemos llamado, se le conoce como la iglesia primitiva, ¿verdad? Y el día de hoy le titulé a la predicación es ¿cuándo se encuentra la iglesia en peligro? Y al decir que la iglesia se puede encontrar en peligro, pues no me refiero a su destino eterno. Ese no está en peligro alguno. Ese destino está asegurado. Pero la iglesia primitiva, como la iglesia actual, se puede encontrar en peligro de no llevar fruto, de no crecer. Entonces vemos en este relato del libro de los Hechos momentos o tiempos de peligro para la iglesia. Y cuando digo peligro, pues no me refiero tampoco al peligro de perder la vida, porque algunos creyentes, ¿verdad? O varios creyentes leemos en este mismo libro de Hechos, pues perdieron su vida. Y claro, pues este fue el costo de seguir a Cristo, ¿verdad? El costo de seguir a Cristo puede a una persona costarle su vida, pero no es el peligro al que me estoy refiriendo. Y si no es el peligro de perder la vida, entonces, ¿cuál específicamente es el peligro, verdad, en que se puede encontrar la iglesia? Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se encuentra la iglesia en peligro? Cuando se le detiene de su objetivo. Este es el verdadero peligro, ¿verdad?, en el que se puede encontrar la iglesia. El objetivo de la iglesia es predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Por eso es que los líderes religiosos en el tiempo de la iglesia primitiva buscaron detenerlos de predicar la palabra de Dios. En el versículo 17 y 18 de este mismo capítulo 4 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen, en el nombre de Jesús. El método que usaron para detenerlos de predicar a Jesucristo fueron las amenazas y la persecución. Y la verdad es que las amenazas, la persecución, pues puede ser un método muy eficaz para hacer que las personas desistan de algo. El enemigo sabe que infundir temor paraliza a las personas, porque la verdad es que nos importa mucho lo que los demás piensan de nosotros. Leí hace poco sobre lo había leído hace mucho tiempo y me lo volví a encontrar, sobre un experimento social en que una persona fue pensando a un lugar, fue pensando que iba a ir a una entrevista y entró a un cuarto donde 3 actores se encontraban sentados y la persona se sentó y se dio cuenta que sonó un timbre y las otras 3 personas se pararon al escuchar el timbre y se volvieron a sentar. Y luego volvió a sonar el timbre, se volvieron a parar y se volvieron a sentar. Y ya la persona se veía un poquito incómoda, ¿verdad? Y en la tercera vez volvió a sonar el timbre, las personas se pararon, pero la persona que llegó también se paró. Y entonces, pues se volvió a sentar. No sabía por qué, pero fue movida a pararse por imitación, ¿verdad? Uno a uno fueron llamados los actores hasta que quedó esta persona sola. Y entró otra persona y se sentó junto a ella. Y entonces tocó el timbre y la persona se paró. Y la otra persona se le quedó nada más viendo, ¿verdad?
pero ya no estaban los demás que la habían, pues hecho hacer eso, ¿verdad? Pero ella ya lo estaba haciendo. Porque somos seres sociales, ¿verdad? La verdad es que, pues, las cosas que hacen los demás que están a nuestro alrededor inmediato, pues la verdad es que nos impactan, nos hacen hacer las cosas similares, nos hacen dejar de hacer cosas, nos hacen hacer cosas, ¿verdad? Espero que aquí todos estemos aquí todos los domingos bien bañaditos, bien cambiaditos, ¿verdad? Y entonces, pues que tengamos ese deseo, ¿verdad? De llegar aquí, tratando de agradar a Dios con lo mejor que tenemos, pero pues claro que llegamos, tal vez desarreglados o de otra manera, y entonces pues nos empezamos a sentir incómodos, ¿verdad? O sea, hay una influencia de los demás sobre nosotros. Entonces, pues nos damos cuenta que, o hay una enseñanza en que, pues, existe un poder que tienen los demás sobre nosotros. Y en verdad nos importa mucho, ¿verdad? Lo que los demás piensen de nosotros. Los enemigos de la iglesia actual siguen teniendo el mismo propósito: detener a la iglesia de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Detener a la iglesia de predicar a Jesucristo. El objetivo del enemigo es el mismo. Sin embargo, sus métodos pueden variar, pueden ser diferentes. Hoy en día, la iglesia local no sufre de este tipo de amenazas que sufrió la iglesia primitiva, ¿verdad? Tampoco sufre de persecución. El método ha cambiado. El enemigo quiere desviar a la iglesia de su objetivo de predicar la palabra, de predicar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es su meta. Así es que si hay que cambiar de método, entonces se hace, ¿verdad? Pero teniendo la misma meta. El mundo no tiene ningún problema, ¿verdad? Si la iglesia se involucra de lleno en las beneficencias sociales. De hecho, eso es lo que se espera en el mundo, ¿verdad? Que la iglesia esté haciendo, que esté participando en beneficencia social. Se habla muy bien de las iglesias que se abocan a alimentar a los pobres, a crear casas para las personas de escasos recursos. No que esto esté mal, ¿verdad? Pero el objetivo principal de la iglesia no es la ayuda social, sino predicar el evangelio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Podemos y debemos ayudar a los necesitados, pero no como objetivo principal de la iglesia. Debemos, pues, hacerlo de una manera individual, ¿verdad? También se puede desviar el objetivo de la iglesia cuando se avergüenza la iglesia a no hablar de doctrinas que el mundo considera muy controversiales. Se presiona a la iglesia a no hablar sobre el pecado. Ahorita está de moda, ¿verdad?, la palabra tolerancia. Debemos ser tolerantes. Entonces, pues no hay que hablar del pecado. Hablar del pecado es ser intolerantes, nos dicen. Y el problema en la tolerancia es cuando se refiere a la tolerancia de lo malo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema. Porque la tolerancia a lo malo, pues nos convierte en cómplices de un delito, ¿verdad? De un pecado. Cuando se aplica al pecado, a la maldad, no podemos ser tolerantes, ¿verdad? Porque podemos animar a alguien en su pecado si lo hacemos. O podemos ayudar a alguien a encubrir su pecado. No debemos tolerar el pecado. La tolerancia es el porcentaje de error permitido
en el ámbito ahí de la, de la ingeniería, ¿verdad? Aquellos que han trabajado en producción, pues estuve mucho tiempo trabajando en diseño y al entrar en producción, pues era muy importante que en los diseños, pues hubiera cierta tolerancia, ¿verdad? Entonces, la tolerancia es la variación aceptable, ¿verdad?, entre una cosa y otra. Entonces, cuando juntan dos cosas, ¿verdad?, a veces hay una ranurita para meter un tornillo y si están desfasados, poquito desfasados, debe de entrar el tornillo, ¿verdad? O sea, hay una tolerancia, el hoyito tiene que ser suficientemente grande de que si se desfasa poquito, de todos modos entra el tornillo. Y claro, pues entre más grande sea la tolerancia, pues más problema a veces se encuentra uno, ¿verdad?, con las cosas. De hecho, la tolerancia aceptable, pues depende mucho de la aplicación, ¿verdad? Depende de lo que se esté planeando hacer. Pero cuando se ocupa exactitud, pues la tolerancia es muy poca, ¿verdad? Recuerdo había alguna parte del diseño, teníamos que ser sumamente exactos, porque si una sola parte fallaba, entonces todo el equipo no servía de nada. Y recuerdo pues hacer cientos de pruebas, ¿verdad?, miles de pruebas, tratando de hacer fallar unos componentes porque decía, no hay tolerancia, ¿verdad? Y bueno, para mí se me hacía algo, me gustaba, ¿verdad? Pero pues la tolerancia era algo que se usaba mucho y que yo escuchaba mucho en la ingeniería, pero la verdad es que en ese tiempo, pues no, la tolerancia no era algo que se hablaba, ¿verdad?, como hoy en día. Y claro, cuando se ocupa exactitud, pues no se puede ser tolerante, ¿verdad? Como pensar que hay muchas cosas pues, en las que no se puede ser tolerante, como pues tener un garrafón, ¿verdad?, de agua purificada. Pues ya se ha dado el ejemplo que si tú agarras una gotita, ¿verdad?, de agua del caño y la pones en un garrafón de agua purificada, ¿verdad?, y entonces la sirves y se lo das a la gente y le dices, a ver qué tan tolerante eres, ¿verdad? Y entonces probablemente no somos tolerantes, ¿verdad?, ni deberíamos de serlo, porque esa gotita ya afectó a todo el garrafón. Lo que la Biblia no tolera, pues tampoco lo debo de tolerar yo, porque la tolerancia para esas cosas es algo malo, ¿verdad? Otro desvío favorito del mundo es que no debemos de juzgar. Es una aplicación incorrecta de un pasaje, ¿verdad? De hecho, solo mencionan el versículo o parte del versículo, ¿verdad?, donde dice Jesús, no juzguéis. Y a veces le añaden un poquito más, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ni siquiera todo el versículo, ¿verdad? Mucho menos el pasaje completo, o sea, eso no les interesa, el contexto, sino como dice Jesús, ¿verdad? No juzguéis. Y bueno, pues no podemos juzgar lo que no vemos, no podemos juzgar estando en tinieblas. ¿Cómo podría una persona juzgar cuando no ve, verdad? Se necesita luz para poder juzgar, para poder ver y advertir, ¿verdad?, al que ve en tinieblas, que va adelante y que está un barranco frente de él, ¿verdad?, que se encuentra en peligro, porque no lo está viendo, ¿verdad?, que va por mal camino, pero eso ocupa un juicio, ¿verdad? No podemos hacer esto, no podemos vivir una vida sin juzgar, ¿verdad? Debemos juzgar correctamente las cosas. Por eso es que es tan importante que nosotros contestemos nosotros, por eso es tan importante contestar siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las cosas.
Aunque te digan fanático de la Biblia, debemos contestar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que realmente arroja luz, ¿verdad?, sobre todas las cosas y evidencia todas las cosas. Y entonces, así como en esos tiempos, ¿verdad?, el objetivo del enemigo era detener a la iglesia de compartir el evangelio, sigue siendo el mismo objetivo, ¿verdad? Pero la manera de hacerlo, pues cambia, ¿verdad? Pero si la iglesia se detiene o la pueden detener de compartir la palabra, entonces es una iglesia que se encuentra en peligro, ¿verdad? Peligro de no crecer, peligro de, pues eventualmente desaparecer, ¿verdad? Porque no va a haber gente nueva. En segundo lugar, ¿cuándo se encuentra la iglesia en peligro? Cuando pierde su poder. Vamos a leer los versículos 23 al 31 del mismo capítulo 4, que todavía no hemos leído, ¿verdad? Y dice, empezando desde el versículo 23, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, las amenazas que recibieron de parte de los líderes religiosos tuvieron un efecto en algunos de los creyentes. Nos dice la escritura, ¿verdad?, que acabamos de leer, que cuando les amenazaron, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, ¿verdad? Pero cuando leemos estos versículos, al final vemos que ellos pidieron hablar con denuedo la palabra de Dios. Y pues las amenazas, decía, tuvieron un efecto en algunos de los creyentes, porque el temor, podemos darnos cuenta aquí que el temor había producido algo en ellos, ¿verdad? El temor había llenado sus vidas, y entonces es probable que muchos de ellos callaron. Muchos de ellos no querían hablar por las repercusiones que vendrían a sus vidas. Tenían temor. El temor, tenía sobre ellos un efecto controlador. Por eso su petición de ellos, ¿verdad?, fue el hablar con denuedo la palabra de Dios. Y vemos aquí que dice la Escritura que fueron ellos llenos del Espíritu Santo. Y entonces, pues podemos llegar a una conclusión, ahorita la explicamos, y es que el temor les había hecho perder la llenura del Espíritu Santo. Hablar con denuedo es, pues, hablar con valentía, ¿verdad?
con firmeza, sin miedo. Y los que realmente estaban pidiendo, lo que realmente estaban pidiendo, pues era que fueran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? La Escritura nos enseña, ¿verdad? Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, pues una enseñanza muy importante en cuanto al Espíritu Santo, que pues nos revela algo muy importante, ¿verdad? Que pues damos un énfasis porque es un versículo importante que dice, no os embriaguéis, dice Pablo, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, el vino, pues sabemos que tiene un efecto controlador en las personas, ¿verdad? Que lo toman. En el vino dice, en el cual hay disolución, o sea, la relajación de la vida y de las costumbres, ¿verdad? La desinhibición es un efecto del alcohol en las personas. El alcohol desinhibe a las personas, ¿verdad? Se vuelven más platicadoras, más alegres, normalmente, ¿verdad? Y entonces hay personas que son muy nerviosas y entonces toman alcohol y con eso se relajan, ¿verdad? Porque pues tiene un efecto sobre ellos. Entonces dice la Escritura, no estemos bajo el efecto, bajo la influencia del alcohol. Antes bien, ¿verdad? Estad bajo la influencia, bajo el efecto del Espíritu Santo. Y esto es, pues, es estar llenos del Espíritu Santo. Leemos en el capítulo 2 que ya habían recibido ellos al Espíritu Santo, pero cuando recibieron el Espíritu Santo por primera vez, fueron llenos del Espíritu Santo y algo pasó entre el momento en que ellos recibieron al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y en estos versículos que acabamos de leer, porque dice que oraron, dice que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, algo pasó en que perdieron la llenura del Espíritu Santo. Por eso, pues me atrevo a decir eso, ¿verdad? Que el miedo, el temor fue controlador, ¿verdad? El temor, pues fue algo que les influenció, que estaban bajo su influencia. Y entonces fue lo que los hizo callar, ¿verdad? Y entonces vemos que hubo otra influencia, más que el Espíritu Santo, en la cual pues ellos permitieron, ¿verdad?, que llegara a sus vidas y entonces ya dejaron de tener la llenura del Espíritu Santo. Porque el mismo pasaje que leemos, pues tiene sentido, ¿verdad? Dice, si estás lleno de alcohol, si te controla el alcohol, pues te llevará a la desinhibición, al libertinaje. Si estás lleno del Espíritu Santo, si te controla el Espíritu Santo, pues te llevará a hacer lo que le agrada a Dios. Te llevará a permanecer y cumplir con los objetivos de Dios. Por eso, ¿verdad? Dice, embriagarnos con vino es un acto de la voluntad. O sea, el vino es algo inanimado, ¿verdad? Pero lo tomamos y voluntariamente pues lo absorbemos. Ser llenos del Espíritu Santo, pues también es un acto de la voluntad, el buscar serlo. Es rendir nuestra voluntad, ¿verdad?, para que se haga la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 4, les decía, estaban siendo controlados por el temor. Parte de la iglesia, ¿verdad? O en la iglesia, pues el temor se había apoderado de ellos y habían perdido la llenura del Espíritu Santo. Por eso pidieron hablar la palabra con valentía, o sea, sin miedo. Y la respuesta para quitar el miedo, pues es poner algo en su lugar, ¿verdad?, que desplace al miedo. Y pues algo que sea más poderoso que el temor. Pues el Espíritu Santo es más poderoso que el temor. El Espíritu Santo nos da victoria sobre el temor.
Estos hombres pidieron de manera específica a Dios que con todo denuedo hablaran su palabra. Pidieron que con valentía, ¿verdad? Sin temor lo hicieran. Pero cuando volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, sucedió algo más, ¿verdad? En el capítulo 5 nos damos cuenta que no solo fueron ya amenazados, sino que también fueron azotados. Pero en esta ocasión ya no se llenaron de temor. No hubo temor, porque permanecieron llenos del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 41, dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido obtenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Entonces, sabemos que permanecieron llenos del Espíritu Santo porque la Escritura misma, ¿verdad? La palabra de Dios misma nos enseña en Gálatas capítulo 22 y 23 cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, los que son de Cristo voluntariamente, ¿verdad? Tenemos que entregar nuestras vidas para que el Espíritu Santo pues pueda llenarnos, ¿verdad? Y tomar control de nuestra vida. ¿Qué cosas permitimos que vengan a nuestra vida y tomen el control de ella? ¿Qué cosas desplazan la llenura del Espíritu en nuestra vida? Que mueven el lugar que tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida, y ahora son otras cosas las que nos controlan. O sea, debemos analizar, ¿verdad? Nuestra vida para que estas cosas, para darnos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Cualquier cosa que te haga desviar del objetivo que Dios tiene para la iglesia, debemos de manera voluntaria renunciar a ella, ¿verdad? Y también de manera voluntaria rendirnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Al control de Dios. Y podamos, pues, ser una iglesia fructífera, ¿verdad? Que no esté en peligro, que sea fructífera y que pueda tener, pues, con la guía de Dios, ¿verdad? Pues personas nuevas y también crecimiento, ¿verdad? En nuestras vidas. Bueno, que el Señor les bendiga.